Hola a todos, vamos a comenzar con este tema 2 que está dedicado a la seguridad pasiva. Recordad que la seguridad pasiva es aquella que nos permite recuperarnos de algún daño. Y en este tema 2 vamos a ver elementos hardware y de almacenamiento que se pueden englobar dentro de la seguridad pasiva. Bien, para ello comencemos viendo la presentación que tenemos, ¿de acuerdo? Y el primer elemento hardware que nos aparece dentro de los elementos de seguridad pasiva son los sistemas de alimentación ininterrumpida. Como todos sabéis, los equipos informáticos que nosotros utilizamos tienen que ir conectados a red y este es un elemento clave para su funcionamiento, de manera que el hecho de la ausencia de red puede implicar pérdida de datos en el mejor de los casos o daños al equipo en el peor de ellos. Por eso tenemos que utilizar algún tipo de elemento que nos permita continuar trabajando cuando se produce una pérdida de corriente. Este elemento sería el sistema de alimentación ininterrumpida. La idea de este elemento es que si el corte es muy breve, podamos seguir trabajando, y que si el corte es mayor podamos hacer un apagón ordenado del sistema. Bien, existen básicamente dos tipos de SAIs. Los SAIs en espera, en los cuales, como vemos en este gráfico, en situación normal toman la tensión directamente de la red, y cuando se produce un corte se hace un cambio de circuito y empiezan a tomar la tensión de la batería. Bien, estos SAIs tienen la ventaja de que son relativamente económicos, pero tienen el pequeño problema que el cambio entre la situación normal y la situación de pérdida de corriente implica un tiempo de escasos milisegundos que en determinados momentos puede provocar pérdida de datos. Como alternativa a los SAIs en estado de espera tenemos los SAIs en línea. Los SAIs en línea carecen de este elemento superior. Aquí tenemos un esquema de un SAI en línea en los cuales estamos constantemente convirtiendo la corriente alterna en continua y de nuevo la corriente continua en alterna, y cogiendo todo el rato la tensión de la batería. Este tipo de SAIs no tiene los problemas del anterior, pero en su contra está que son bastante más caros. Bien, un SAI, aparte de ello, requiere siempre algún tipo de monitorización, principalmente para controlar cuáles son el estado de las baterías. Las baterías, aunque no entren constantemente en funcionamiento, se van degradando, y cuando están suficientemente degradadas, pues es importante hacerle un cambio. Por último, a la hora de manejar los SAIs, podemos disponer de software específico que permitan realizar alguna serie de acciones en el momento en que se detecte la ausencia de corriente. A este tipo de software se suele denominar trigger o disparadores, ¿vale? Esos disparadores lo que nos indican es qué es lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo y qué es lo que tenemos que ejecutar en el momento de apagar. Bien, esto en cuanto a los sistemas de alimentación ininterrumpida. El segundo gran bloque de este tema es el almacenamiento de la información. Y a la hora de hablar de almacenamiento de la información, hablaremos por un lado de almacenamiento en disco, y entonces hablaremos del concepto de RAID, y por otro lado hablaremos de almacenamiento en equipos, es decir, los equipos como unidad de almacenamiento, y entonces hablaremos de clusters. Por último, también veremos unidades específicas de almacenamiento en red, que son los SAN y los NAS. En primer lugar,
cuando hablamos del almacenamiento en disco, la solución de almacenamiento que nos ofrece redundancia y seguridad son los RAIDs. RAID es el acrónimo de Redundant Array of Independent Disk, o conjunto redundante de discos independientes. ¿Qué es lo que nos ofrece un RAID? Pues nos ofrece ampliar la capacidad del disco. ¿Por qué? Porque hacemos que varios discos pasen a comportarse como si fuera un único disco. Nos ofrece mayor tolerancia a fallos, porque vamos a poder almacenar información de seguridad, ¿vale? Esta mayor tolerancia a fallos obviamente va a implicar una mayor seguridad, y por último nos va a implicar una mayor velocidad, porque el hecho de tener varios discos trabajando al mismo tiempo va a permitir que los accesos sean más rápidos. Existen múltiples tipos de RAID, ¿de acuerdo? En esta unidad vamos a ver solo los tres más conocidos. El primero de ellos es el RAID 0, en el cual juntamos dos o más discos y hacemos que se comporten como un único disco. El RAID 0 no nos ofrece ningún tipo de seguridad, es decir, lo único que hace es expandir el volumen. Lo que sí que nos ofrece es mayor velocidad, ya que las peticiones, en vez de mandarlas a un único disco, se mandan a todos y cada uno de los discos a los que tenemos que acceder. Esto es importante, el hecho de distribuir correctamente la información entre los discos para poder garantizar la velocidad. El RAID 1 es también un array de dos o más discos, ¿de acuerdo? Y en este caso solamente de dos discos, y en este caso de lo que se trata es de hacer una réplica exacta de uno de los discos. Es por eso que también se le conoce como RAID espejo, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos exactamente la misma información en los dos discos. Esto nos ofrece un incremento alto de la seguridad, ya que si perdemos un disco, la información la tenemos en el otro disco. Por el contrario, no supone un incremento de almacenamiento, al contrario, lo que supone es una pérdida de capacidad de almacenamiento, y sí que nos permite aumentar la velocidad, porque aunque las operaciones de escritura sean más lentas, ya que las tenemos que duplicar, las operaciones de lectura son más rápidas, porque podemos leer de más de un disco. Como vemos, el RAID 0 nos ofrece una mayor velocidad, el RAID 1 nos ofrece una mayor seguridad. Existen otras combinaciones, como pueden ser RAID 10, que lo vamos a ver ahora mismo. De acuerdo, el RAID 10 es una combinación de RAID 1, dos RAID 1, en los cuales tenemos un incremento de la seguridad, y esos dos RAID 1 se combinan como un RAID 0, en el cual tenemos un aumento de la velocidad. En un RAID 10 podemos perder un máximo de dos discos, uno de cada RAID, sin que se produzca pérdida de datos. También existe lo que denominamos RAID 0 más 1, ¿de acuerdo? Que sería algo muy similar a lo que hemos visto antes. En este caso también podemos perder dos discos, ¿de acuerdo? Pero con el inconveniente de que los dos discos tienen que ser del mismo RAID. Y así que si perdemos un disco de cada RAID, entonces ya hemos perdido el RAID por completo. Bien, por último existen combinaciones, ¿de acuerdo?, de los RAIDs, múltiples combinaciones. La más conocida es el conocido como RAID 5, que necesita de un mínimo de 3 discos, ¿de acuerdo? En el RAID 5, uno de los discos, da igual cuántos tengamos,
uno de los discos se utiliza para almacenar información de seguridad, o lo que aquí llamamos de paridad o de redundancia, con la particularidad de que la información de paridad se distribuye entre todos los discos presentes en el RAID, ¿de acuerdo? Para, digamos, acelerar la velocidad, no hacer que uno de los discos esté constantemente escribiendo información de paridad y por tanto se degrade mucho más rápidamente que el resto. Bien, eso quiere decir que si tenemos un RAID 5 como el que vemos aquí, con 4 discos y los discos son de 2 gigas, ¿de acuerdo? Nuestro RAID 5 tendrá 6 gigas, ¿vale? Bien, un RAID 5, vamos a verlo aquí, ¿cómo funciona? ¿Cómo se calcula la información de redundancia? Pues vamos a ver cómo calculamos la información de redundancia en un RAID 5. Esto sería el esquema de RAID 5 que lo hemos visto en la diapositiva anterior, ¿de acuerdo? Donde tenemos los elementos con el sub P, que son la información de paridad a calcular. Bien, ¿cómo calculamos la información de paridad? Imaginaos que tenemos que escribir estos 3 bytes, ¿vale? Y hay que escribir una información que nos permita recuperar la información en caso de pérdida. Bien, pues la paridad se calcula contando cuántos ceros y unos hay en cada fila de los bloques o línea. Si el número de unos es impar, escribiremos un 1. Y si el número de unos es par, escribiremos un 0. Por ejemplo, aquí tenemos en la primera línea un 0, un 1 y un 1. Es decir, tenemos 2 unos, que es par. Por tanto, escribimos un 0 en la paridad. En la siguiente tenemos un 0, un 1 y un 1. El mismo caso de antes. Escribimos un 0. Tercer caso, un 1, un 0 y un 1. Por tanto, escribimos un 0. Un 0, un 0 y un 1. Número impar. Por tanto, escribimos un 1. Bien, ¿qué haríamos en el caso de que no existieran unos? Es decir, en el caso de que tuviéramos 3 ceros. Bien, la ausencia de unos se considera número par y por tanto escribiríamos un 0. Bien, esto en cuanto a lo que son los RAIDs. En Windows vamos a tener una particularidad cuando creamos los RAIDs, y es que se han de crear mediante volúmenes dinámicos en vez de mediante discos básicos, ¿de acuerdo? Fijaros que podemos tener muchos tipos de volúmenes dinámicos en Windows. El volumen seccionado es un RAID 0, el volumen reflejado es un RAID 1 y el volumen RAID 5, pues evidentemente es un RAID 5, ¿de acuerdo? Existe una especie de volumen adicional, que es el volumen distribuido, ¿de acuerdo?, en el cual es una especie de RAID 0, pero sin tener la lógica de almacenamiento de RAID 0, con lo cual no se asegura una mejora de la velocidad. Bien, tenéis en la plataforma esta actividad de RAID 5. En esta actividad de RAID 5 vamos a hacer un RAID 5 en Windows con la máquina de Windows Server, aunque aquí os ponga que es con Windows 2008, lo vamos a hacer con el Windows 2016. Ya he verificado que se puede hacer sin ningún problema. Y vamos a hacer también un RAID con Linux Ubuntu, no con la máquina X Ubuntu que os pone aquí, ¿vale?, sino con un Ubuntu Server.
En esta práctica está totalmente guiada, tenéis todos los comandos que tenéis que utilizar, pero sería interesante que entendierais lo que estáis haciendo en cada momento. Bien, hemos hablado de elementos que nos permiten hacer redundancia de discos, como son los writes. A nivel de equipo también podemos conseguir redundancia con los clústeres de servidores. ¿Qué es un clúster de servidores? Pues es un conjunto de dos o más servidores, ¿de acuerdo? A los que se les añade un software específico que hace o permite que trabajen conjuntamente como si fuera un único servidor. Bien, podemos clasificar los clústeres de servidores en clústeres de alto rendimiento, que normalmente son para gran capacidad de cálculo. Clústeres de alta disponibilidad, estos van a ser los más comunes y los que nos van a interesar más, que lo que tratan es de asegurar que un elemento está siempre disponible. Clústeres de alta eficiencia, que están diseñados para realizar el mayor número de tareas posible. Este tipo de clústeres también nos va a interesar, ¿de acuerdo? Y si la clasificación que hacemos es por ámbito de uso, tendremos clústeres comerciales, los que se suelen utilizar, que conjugan lo que es la disponibilidad con la eficiencia, es decir, la realización de tareas con que el elemento esté siempre disponible, o los clústeres científicos, que son sistemas de gran capacidad de cálculo. Bien, ¿qué elementos podemos distinguir dentro de un clúster? Bien, el primer elemento serían los nodos, que es cada uno de los equipos que vamos a conectar para formar el clúster. No tienen por qué ser necesariamente iguales, aunque siempre será más sencillo montar el clúster con equipos iguales. Luego tendremos un sistema operativo en cada uno de los nodos, que tiene que ser un sistema operativo multiproceso y multiusuario, y obviamente de red. Tendremos que tener conexión de red. Es bueno, aunque no es estrictamente necesario, que la conexión de red del clúster sea específica, es decir, que tengamos una tarjeta para el clúster y otra tarjeta para cualquier otra cosa. Un sistema de almacenamiento que permita compartir la información entre todos los nodos del clúster. Y por último, un software específico que denominaremos middleware, que es el que va a actuar de nexo de unión entre los diferentes nodos. Es una capa que está por encima del sistema operativo y la que hace que el conjunto de todos los nodos funcionen como si se tratara de un único equipo. Bien, para este tema de los clústeres tenemos preparada una práctica también, que consiste en realizar un clúster de alta disponibilidad en Ubuntu, con el Ubuntu Server. ¿De acuerdo? Para hacer esta práctica necesitaréis 2 máquinas Ubuntu Server, ¿de acuerdo? Lo suyo sería hacerlo con 3 máquinas, donde tuviéramos una máquina haciendo de servidor de almacenamiento de NAS y las otras 2 máquinas de nodos, ¿vale? Pero para simplificarlo vamos a hacerlo simplemente con 2 máquinas. Esta práctica es totalmente guiada, ¿de acuerdo? Y básicamente tenéis que seguir los pasos hasta que consigáis crear un servidor web que atiende por los 2 nodos, ¿vale? La prueba de que funciona realmente la tenéis que conseguir poniendo una mini página web, que puede ser la misma por defecto de Apache, ¿de acuerdo? En la que se vea que está funcionando o bien un nodo o bien el otro nodo. Y para ello deberemos encender o apagar simultáneamente cada uno de los nodos. Como este tema es muy difícil de documentar mediante un dossier en PDF, vamos a hacer lo siguiente. Vais a grabar un pequeño vídeo final,
¿de acuerdo? Aparte de hacer el dossier, voy a hacer un pequeño vídeo que puede durar 30 segundos, en el cual mostréis el funcionamiento del clúster con las dos servidores funcionando. Apagáis uno, mostráis que está funcionando uno de los nodos, hacéis el proceso inverso, es decir, reactiváis el nodo que habéis apagado y apagáis el que teníais activo, y verificamos entonces que la página web está funcionando con el otro nodo. Este vídeo os lo subís a vuestro YouTube y lo incluís como enlace al final del dossier. Bien, hemos mencionado que en el clúster obviamente tenemos que tener un sistema de almacenamiento externo al clúster o compartido para que todos los nodos tengan la misma información. Pongo un ejemplo muy sencillo. Imaginaros que nuestro clúster es un servidor web que tiene que tener almacenada una web. Lo que no puede ser es que cada uno de los nodos almacene la web. ¿Por qué? Pues porque si tenemos un clúster con 10 nodos y hay que hacerle un cambio a la web, significa copiarlo 10 veces. Entonces es más sencillo que tengamos otro nodo adicional únicamente dedicado a lo que sería el almacenamiento. Estos almacenamientos de red pueden ser de dos tipos. El más común es el que denominamos NAS, Network Attached Storage. ¿De acuerdo? Un NAS es simplemente un elemento de almacenamiento que está disponible vía TCP/IP. ¿De acuerdo? Es el más sencillo y también es el más económico y el más común. De hecho, se ha popularizado tanto el concepto de NAS que hoy en día los podemos encontrar como mini servidores de almacenamiento personales. Aquí os pongo un ejemplo de un conjunto de NAS, en este caso una marca bastante conocida, Synology, ¿de acuerdo? Hay algunas otras también bastante conocidas como QNAP o Western Digital. Fijaros que servidores más pequeños son realmente diminutos. Este posiblemente puede almacenar ya 2 discos, estos serán de más de 4 discos, ¿de acuerdo? Con lo cual es posible hacer RAID 5 con ellos. Y entre las capacidades de estos servidores, pues os voy a enseñar. Este es el NAS personal de mi casa, es un NAS de QNAP, ¿de acuerdo? Y si nos vamos aquí al panel de control, veremos que, bueno, aparte de realizar toda la gestión que puede permitir cualquier servidor, tenemos un conjunto de servicios que podemos tener dentro del NAS, como es servidor de medios, servidor web, servidor LDAP, servidor SQL, servidor syslog, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual es bastante sencillo, por ejemplo, en nuestro NAS pues instalar cosas como las que os vamos a enseñar ahora. Instalar, por ejemplo, un WordPress, ¿de acuerdo? Bien, podemos también tener PHPMyAdmin. Hay un sistema centralizado de copias que nos permite tener dentro de nuestro NAS pues copias de seguridad. Yo tengo de todos los móviles de mi casa y de todos los usuarios que utilizan portátil en mi casa. Podemos compartir documentos con usuarios, habilitar sesiones externas, conectar de manera remota, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, esto sería lo que es el NAS. Otro tipo de almacenamiento externo es el SAN, Storage Area Network. La diferencia entre un NAS y un SAN es que el SAN tiene un acceso dedicado vía fibra, con lo cual las velocidades de acceso son muchísimo mayores, ¿de acuerdo? Obviamente
La contrapartida es que es mucho más costoso desplegar un acceso de SAN que un acceso de NAS, ya que mientras el NAS utiliza TCP, el cable RJ45 de toda la vida, aquí tenemos que hacer un despliegue dedicado de fibra. Bien, todo el punto 6 relativo al CPD os dejo que lo leáis por vuestra cuenta. El hecho de que lo leáis por vuestra cuenta no quiere decir que no entre para examen, entrará.